Bien. Hola, en esta cápsula vamos a seguir hablando sobre sustancias, ya en términos un poco menos generales y más particulares, sobre las ideas puntuales que tuvieron algunos filósofos a lo largo de la historia respecto de la idea de sustancia y mostrar un poco cómo esta ha ido cambiando de acuerdo a cada pensador. Aristóteles, un tremendo monstruo en la historia de la filosofía y del pensamiento universal, en verdad, muchísima influencia durante muchísimo tiempo. Él pensaba que la sustancia era materia más forma. Aristóteles era discípulo de Platón, entonces todas las ideas de forma que ya discutimos en otra cápsula que tenía Platón como estaban inmersos. Pero Aristóteles no era idealista, él creía en el mundo material, entonces de alguna otra forma funde en su idea de sustancia ambas cosas. La materia es aquello de lo que la cosa está hecho y la forma es aquello que es la cosa. En el fondo mantiene que lo sustancial, en cierto sentido, es la forma. Extiende un poco lo de Platón junto con la materia, pero sigue considerando que la forma es lo que la cosa le da identidad a la cosa. Y esto tiene algunos problemas. El problema en términos filosóficos es tratar de explicar o justificar en qué sentido las formas sustanciales tienen poderes causales. Es decir, en qué sentido la forma hace, genera eventos o fenómenos en el mundo. En qué sentido la forma de algo causa cosas. Vamos a decirlo. Y entender la relación entre forma sustancial y las propiedades. En qué se diferencia esta idea de forma con las propiedades de la cosa, o hasta qué punto todas las propiedades colapsan en la forma, más o menos esa es la idea. Como les decía, Aristóteles fue un monstruo y súper influyente. De hecho, casi toda la filosofía medieval o el pensamiento medieval está regido por las ideas aristotélicas en un montón de sentidos, en particular en este. Santo Tomás de Aquino tenía una visión muy parecida a la visión aristotélica. El punto quizás, el acento, por no decir que el punto de vista distinto, pero el acento está en esta idea holística, una visión holística de todo. Holística significa que lo considera todo. Él pensaba que el todo informa a la parte, entonces el hígado o el brazo o los brazos o cualquier parte obtienen su forma de la relación con el todo. Es, es, es porque, a ver, si yo tuviese, qué sé yo, si yo hubiese nacido sin un brazo, entonces mi hígado o mi riñón serían distintos, porque el todo eh, informa a cada una de las partes. Y la forma que tienen las partes depende, la forma que es aquello que es, recuerden, de acuerdo a Aristóteles, forma más materia es la sustancia, entonces ella se vería modificada por la información del todo. Este otro caballero, también medieval, Guillermo de Ockham, Guillermo de Ockham va a aparecer en otros contextos dentro del curso, en particular cuando conversemos sobre formas eh, de, de razonar válidamente. Uno de los criterios para el buen razonar es el tratar de ocupar la menor cantidad de supuestos o de claro, de elementos dentro de una explicación. ¿Cómo elijo entre dos explicaciones distintas hacia un mismo fenómeno? Bueno, elijo la más simple. Y eso un poco tiene que ver con lo que se llama la navaja de Ockham. Es cortar con todo aquello que es superfluo, de alguna forma, con todo aquello que no hace trabajo o tratar de quedarse con lo más simple. Por eso es re famoso. Pero en el contexto de la sustancia, Guillermo Ockham estaría en desacuerdo con Santo Tomás. Yo diría que las partes son genuinamente actuales, no derivan su actualidad del todo. Es decir, el hígado es hígado.
o el brazo es brazo, o el riñón es riñón. No necesita al todo para llegar a ser hígado, riñón o brazo. El todo es la suma de las partes, diría Guillermo. Cosa que es distinta a lo que diría Santo Tomás. Uno pensaría, bueno, obviamente Guillermo Kant tiene razón. Que loco esta idea de Santo Tomás de que en el fondo el todo es más que la suma de las partes, o que el todo informa las partes. Pero hay estudios actuales, bien recientes, sobre células madres, como una célula totipotencial que puede transformarse en cualquier cosa, puede transformarse en una neurona, puede transformarse en una célula ósea, puede transformarse en fibra muscular. Cómo esa célula decide ser, que sea una célula hepática y estar dentro del hígado, o decide ser una neurona y estar en el sistema nervioso central, o qué sé yo. Y al parecer tiene que ver efectivamente el todo, tiene que ver en un estado embrional muy inicial, la configuración del sistema informa a cada una de las partes más o menos en qué transformarse. Así que en un sentido bien enrevesado y siendo bien caritativo, Santo Tomás podría haber tenido algo de razón, de acuerdo a la biología actual. Bueno, para los racionalistas, aquellos que se sentaban a pensar para entender el mundo, y a través de sus pensamientos trataban de dar un cuadro completo a la realidad. Entre ellos está René Descartes. Ya hablamos en otras ocasiones de Descartes, el famoso pienso luego existo. Él también creía de que existían dos tipos de sustancias. Estaban las sustancias materiales por un lado y sustancias mentales por otro. Y estas dos sustancias son distintas. Una no depende de la otra, son independientes. Y, y bueno, las sustancias materiales operarían de forma absolutamente mecanicista, no, es determinista todo. Si yo fijo las condiciones iniciales, entonces las sustancias materiales inevitablemente evolucionan de la forma en que lo hacen. No así las sustancias mentales, no son deterministas. Existe libre albedrío, qué sé yo, existe, yo puedo elegir, y todas esas cosas son muy distintas a lo material. Eso pensaría Descartes o Descartes. Spinoza, por otro lado, dice que no hay dos sustancias, hay solo una sustancia, y esa sustancia es Dios / la naturaleza. Ese slash es interesante. Bueno, Descartes no, pero Spinoza era un clérigo, era un hombre dedicado a la iglesia. Pero su idea de Dios era bien particular, porque él de alguna otra forma fundía a Dios con la naturaleza. Para él eran una sola cosa. Entonces la gente posterior a él discutía si es que este tipo en verdad era politeísta, si creía que había muchos dioses, así como los antiguos nómades que tenían el dios árbol y el dios sol y el dios qué sé yo, o si abiertamente era ateo, si creía que estaba el mundo material y no había nada más allá, que no había un dios. En fin. Otra visión que de un gigante es el de esta persona, Leibniz, con ese peinado frondosísimo. Leibniz es un héroe personal y seguramente el héroe de muchos de ustedes. No solo inventó la notación del cálculo diferencial del que ahora ocupamos, y toda esta idea de los infinitesimales y qué sé yo, que es tan jugosa para la física en particular, sino que fue un excelente matemático, un brillante físico, tanto teórico como experimental. Habían algunos diseños y algunas creaciones de él, y fue también teólogo y filósofo, y lo hacía todo. Y todo de alguna otra forma estaba, su forma de pensar teñía todas las áreas en las que él trabajaba. En particular, lo del cálculo diferencial tenía muchísimo que ver con sus ideas teológicas, con sus ideas respecto de la divinidad. Entonces, Leibniz, por ejemplo,
atacaría la idea de Spinoza, la idea de que hay solo una sustancia y esa sustancia es Dios, porque eso confinaría a Dios entre lo que actualmente existe. Dios sería, qué sé yo, mi materia, sería mis lentes, sería yo mismo, sería todo. Pero actualmente existiendo. Y para Leibniz, eh, el mundo es una obra de Dios, eh, pero lo que sería algo así como, el mundo sería algo así como el pensamiento de Dios. O sea que las sustancias son emanaciones continuas de Dios, como las ideas son emanaciones continuas en los hombres, una cosa así. Eh, Leibniz tenía la idea de que en el fondo este mundo era el mejor de los mundos, porque existen muchos mundos posibles. Podría existir este mismo mundo con exactamente las mismas personas que conforman el curso, conmigo como profesor, en este mismo curso, este mismo año, etcétera, pero sin, por ejemplo, una pandemia en el año 2020. Em, y, y, y ese sería un mundo posible. Todos podemos imaginarnos que eso podría haber ocurrido, digamos. Pero no ocurre. Y si no ocurre es porque el otro mundo, de alguna otra forma, es menos perfecto que este. Por alguna razón, que se nos escapa, pero a Dios no, eh, las distintas configuraciones posibles, de todos los escenarios posibles, se actualiza aquello que es más perfecto, que es mejor, en algún sentido. Eh, y en eso, en esa idea aparece perdón, la noción de mónada. Mónada es algo así como el átomo para Leibniz. Eh, es la unidad mínima, pero en vez de ser el átomo como unidad mínima de materia, es la unidad mínima de Dios. Eh, y esa unidad mínima de Dios, que son como, me lo imagino como pelotitas chiquititas, eh, de ellas emana la realidad y se hace actual aquella cosa, aquella configuración que de alguna otra forma genera el mejor de los mundos posibles. Y esas se van actualizando relacionalmente por la circunstancia de tiempo t en cada punto p. Y esto, de nuevo, es como un pequeño infinitesimal en cada posición del espacio para cada tiempo distinto. Y tiene muchísimo de sus ideas de cálculo diferencial relacionadas con esto. Podemos en realidad discutir en otra oportunidad al respecto. Entonces la sustancia sería esto. La sustancia sería la mónada, Dios mismo. Para los empiristas, después, y dentro de ellos, alguien del cual ya hablamos en otra cápsula, John Locke, Locke pensaba que habían dos tipos, por así decirlo, de sustancias. Están las sustancias puras en general y están las ideas sobre clases particulares de sustancias. ¿Cuáles son las ideas puras? Las ideas puras son los supuestos, el supuesto soporte desconocido de las cualidades. Es decir, están las cualidades que nosotros observamos y abajo, en la sustancia, habría algo que es desconocido. Para Waldo sería lo transfenoménico, para Locke mismo serían las propiedades primarias. Eh, y, y, de esa estructura desconocida de los componentes minúsculos aparece la esencia. O bueno, esos son idénticos, es igual a la esencia. Lo que es esencial está oculto a los sentidos, está por debajo. Y eso es un problema. No tenemos acceso, no podemos conocer directamente las esencias. Y en ese sentido él entiende que conociendo la filosofía de Descartes, etcétera, de estas sustancias mentales o sustancias espirituales, están en el mismo pie. No es mejor esto de las sustancias puras a hablar de sustancias espirituales, por ejemplo, porque ambas cosas son desconocidas en principio, eh, no se pueden conocer. Bueno, y están las ideas sobre las clases particulares de sustancias. Y las ideas emergen de las impresiones.
O sea, yo tengo yo veo, qué sé yo, mi mano y tengo la impresión de cierto color piel, que sé yo, medio naranja, en fin. Em, y la idea que es crucial es que yo tengo esa impresión del color, pero eso no viene de la nada, sino que de alguna otra forma fluye desde aquello que es esencial, que es desconocido, es la sustancia pura, a la cual no puedo acceder, pero de ella fluye, por alguna razón, eh, mi, mi impresión. O sea, la impresión no está desconectada de las sustancias puras. Si es que yo puedo medir más que medir, porque el empirismo no refiere a cuestiones de medición empírica, sino que refieren a sensaciones en términos filosóficos. Eh, y eso es importante, no se confundan. Cada vez que hablemos de los empiristas, no estamos refiriéndonos a tipos que hacen experimentos con objetos para medir, sino que estamos hablando de personas, de tipos que están apelando a sus sensaciones, a sus sentidos. Bueno, diría que entonces que de alguna otra forma eh, la, la, la esencia se manifiesta de alguna otra forma para que nuestros sentidos capturen eso. Entonces las propiedades que observamos sí son reales, no son invenciones, están conectadas con las sustancias primarias. Y ese es un acto de fe un poco. Eh, Existe en el fondo la esencia y existe lo que yo observo, lo que padezco por mis sentidos y lo diría, bueno, pero esto no es gratuito, sino que de alguna otra forma hay una conexión entre la esencia y lo que yo observo. Yo observo porque la esencia. Dado que existen las sustancias puras, entonces puedo obtener todo este mundo de los fenómenos. Y eso está súper ligado con la idea de ciencia que tiene Waldo Quirós y creo con la que de forma implícita casi todos los científicos tienen. Se hace ciencia gracias a eso, porque efectivamente no es, eh, no es arbitrario el cómo se presentan a nuestros sentidos y por extensión a nuestros detectores el mundo, aquello que está fuera de nuestros sentidos. Entonces las sustancias pueden poseer características que no están reveladas por las impresiones. Y eso es un ejemplo que ya hemos hablado. Los campos electromagnéticos, por ejemplo, nosotros no tenemos sentido para ello. Y las sustancias entonces poseen esa característica pese a que no tenemos nosotros la capacidad de ser impresionados por el campo eléctrico desnudo. Y esto se parece mucho, como dije, a lo fenoménico y transfenoménico del profesor Walton. Hume es otro empirista, pero él no hace este salto de fe. Él dice, ok, yo tengo estas impresiones, pero yo no estoy justificado en creer de que mis impresiones en el fondo provienen de una sustancia pura que está en el mundo. Creer en sustancias es el resultado de una ilusión, diría Hume. Imaginar algo desconocido e invisible sobre lo que se sustenta el cambio está tan justificado como creer en las causas. Él tampoco creía de que esto de que todo existe una causa y un efecto. Él dice, no, 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 pero ¿quién ha visto nunca una causa? Solo vemos efectos y uno cree, proyecta de que proviene de una causa, pero esa es una ilusión nada más, que es un hábito mental, no es algo en el mundo, diría Hume. Porque en realidad, de lo único que tenemos acceso son de esos, de los efectos y de las impresiones. No tengo acceso a lo puro, entonces como no tengo acceso puede que no exista. Esa es un poco la idea de Hume. Bueno, ¿y cuáles son finalmente los problemas como contemporáneos en estos términos? Eh, es un problema poder distinguir entre sustancia y propiedad. ¿En qué sentido la sustancia es más que el conjunto de propiedades? Entonces, por ejemplo, ¿en qué sentido yo digo que existe el electrón como sustancia, como objeto sustancial? Pero ¿en qué sentido el electrón es distinto a la propiedad de tener 1,6 coulomb, 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, de tener cierta masa que es 2000 veces más chica que la del protón, no me acuerdo el número en este minuto,
de la propiedad de repelerse con aquello que tiene el mismo signo en la carga o atraerse con aquel que tiene el signo contrario. Todas esas son como propiedades. ¿Y en qué sentido el electrón es distinto a eso? Esa es más o menos la pregunta. Empieza a ser difusa la frontera entre lo que la cosa es y lo que la cosa hace. Que, de nuevo, ¿qué es un electrón? Es aquello que se mueve de cierta forma en ciertas circunstancias. Y eso es lo que hace, en el fondo. ¿Cuál es la diferencia entre ambas cosas? Y esos son los problemas contemporáneos respecto a cuestiones ontológicas. Todo esto viene también de la entrada de la Stanford Encyclopedia of Philosophy, del CEP, para sustancias. Por si quieren revisarlo, está ahí. Y ese es el contenido de esta cápsula. Nos vemos en una próxima. Cuídense mucho. Que estén bien. Chao.